Hola, muy buen día. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en nuestros programas de radio y televisión, Biomagnetismo Holístico, Radio y TV. Tengo el gusto de presentar a la profesora Patti Jiménez Eres. Ella es docente del instituto y además es experta en biomagnetismo, herbolaria, flores de Bach, bueno, y una serie de técnicas que maneja Algo más. la profesora con más de 20 años de experiencia. Y pues muchas gracias, Patti, por estar aquí, dando la Muchísimas bienvenida a la gracias. gente que nos va a ver, que nos Así está es. viendo en este Pues momento. así es, les damos la bienvenida a esta manera de compartir una información que nos es muy útil porque nos da siempre la oportunidad de seguir aprendiendo. Nosotros decimos, siempre mi frase ha sido biomagnetismo holístico para todos. Y es para todos, tomes o no tomes cursos. eh, que tú conozcas el biomagnetismo como una manera de ayudar a la gente a que se cure, a que se mejore, a que funcione mejor su organismo. Esta es una forma en que nosotros hemos trabajado y decimos que tenemos que ayudar a que la gente mejore. Nosotros trabajamos para ti, estudiamos, no solamente para vivir, Así sino es. para dar. El dar y recibir, ese proceso importante de dar y recibir, es muy intenso, muy interesante. Y cuando tú das, recibes. Y Así cuando es. recibes, también tienes que dar. Esa es la cosa que tenemos que trabajar. Fíjate que ese tema muy importante de biomagnetismo para la espalda, la gente tiene problemas de espalda. Sí, una cuestión que es muy frecuente y me gustó mucho el título, el nombre de biomagnetismo para la espalda, porque sí podríamos haberle puesto también para la columna, porque no solo vamos a tratar pues problemas físicos, sino también todo el registro de los bloqueos emocionales que ahí vamos cargando. Eso es muy importante, Patti, porque a veces pensamos que el dolor de espalda nada más hay que ponerle polaridad norte, como decimos aquí en los cursos, pero no es así. Hay que hacer una corrección, pero una corrección energética. Sí, así es. Y como bien dices, cuando hablamos de estas técnicas de biomagnetismo en especial, por ejemplo, no solo es que las personas pues se animen a querer tomar un curso y aprender con una base más Más sólida. científica, más sólida, lo que se está haciendo respecto a la salud de las demás personas, sino que cuando conocemos de estos temas, pues también nos damos cuenta que con la persona con la que te acerques, si tiene la información, si tiene la preparación, si sabe pues también lo que está haciendo, porque pues hay muchas personas que sí se preparan y también pues podemos encontrar en el camino personas que apenas se van iniciando. Hay gente que tú vas como un terapeuta, puede saber mucho, puede tener mucha teoría, como nos ha pasado en España, gente que ha tomado cursos con Gois, con nosotros, con Lavín, con etcétera, una cantidad de gente, pero que no aplica. Entonces, cuando llega un momento en que van a empezar a aplicar, sobre todo cuando llegan del doctor Isaac Gois Durán, de sus cursos, yo tengo entendido que no hay mucha práctica. No digo que no hay mucha práctica. Y la gente sale no con dudas de conocimiento si quieres, pero con dudas de la aplicación. De lo que van a hacer. Pues incluso creo yo que nosotros mismos cuando iniciamos en este camino y que también tuvimos que aprender ciertos conocimientos, sabíamos que sabíamos mucho, sabíamos que tenemos diferentes opciones, pero ya en el momento de la práctica del tratamiento con alguna persona en particular, pues ahí es donde entras en conflicto porque dices de todo lo que sé, ¿con qué ayudo a la persona? Estamos en el tema. Entonces, tener la información y facilitar esa aplicación es lo importante. Háblanos de ese tema, Pati. Bueno, pues ahí mencionamos que no solo es la mala postura y los malos hábitos posturales en casa, por ejemplo, al dormir, cuando la persona ha sufrido o tiene alguna hernia, ya sea por la misma postura, por cuestiones de trabajo laborales, cuando tienen que hacer determinados movimientos o cargar objetos muy pesados, cuando ya la persona ha sido también clasificado, diagnosticada con una osteoporosis, donde los huesos ya son frágiles, cuando hay, por ejemplo, artritis, que es una degeneración, cuando hay diferentes traumatismos y la degeneración de los discos vertebrales, cuando hay dolencias físicas y emocionales, se pueden generar trastornos en la columna.
Y no solo hablando de las posturas y cuestiones físicas, como te digo, sino pues también la carga emocional, las penas, las tristezas. También influye. Ahí van en la espalda, claro. Sí. Esa mochilita que ahí vamos cargando todos respecto a las emociones o los eventos que nos han sucedido. Fíjate que, como tú dices, es muy claro este título para la espalda, biomagnetismo para la espalda, porque también a veces, no solamente en la columna, se da ese dolor. Sí, así es. También se puede dar cerca de la escápula, en algún punto de la espalda, que no necesariamente en la columna. Y a veces es ahí donde que tiene que crecer esa experiencia del biomagnetista. Sí, y esta técnica en especial a mí me parece muy benéfica, muy importante, porque cuando ya nos enfocamos en la técnica del biomagnetismo, algunas personas dicen, no me sale el testeo, pero no es que los pies no nos den una información, sino que a lo mejor por una desalineación o un desajuste en la columna, pues nunca vas a ver una diferencia en la planta de, Claro. de los pies. Así es que como técnica de inicio, esta es excelente. Observamos la postura de nuestros consultantes. Hay que observarles siempre, como nos decía los médicos homeópatas, o como nos decía, como vemos en la historia de Edward Bach, con lo de las flores de Bach, que él decía que ponía el escritorio muy lejos de la puerta para observar cómo entraba su consultante, cómo entraba su paciente, y lo veía caminar y lo veía cómo se expresaba y cómo lo saludaba, y ya con eso le empezaba a hacer una interpretación. Claro. Así nosotros tenemos que observar pues cómo se sienta la persona, la postura, y sobre todo pues lo más fácil de identificar, que es la alineación de los hombros. Observamos también la alineación de la cadera, y pues ya obviamente también las curvaturas naturales de la columna. Si vemos que ahí hay deficiencias, pues esta es una técnica que se la recomendamos casi a todos. Y es tan benéfica que hasta para los niños, fíjate, también se las podemos aplicar para ellos. Yo aquí veo en esta imagen, aquí está la imagen, sí. Aquí vemos esta persona y la noto con zapatos de tacón alto. Sí. Y aquí se ve una línea que levanta y obviamente pues se ve pues más caderona, se ve más pompuda, sí, ajá, sí. pero en realidad está lastimando, la está levantando la columna, la curvatura, sí, y en una posición normal, aquí estoy viendo y observando aquí con esta flechita negra, que cómo es la posición normal, obviamente pues aquí se ve muy atractiva, pero si eso lo multiplicas por 20, 30, 40 años ajá, de hacer ese horas, movimiento, claro, y en además. todo el día o una cantidad de horas fuerte, pues realmente sí. Eso tiene una consecuencia. Sí, yo recuerdo a una persona que con mucho orgullo, con mucho gusto me decía que utilizaba zapatos con un tacón de 10 o 12 centímetros de alto. Dice, incluso para hacer qué hacer, porque así estaba acostumbrada. Y pues imagínate tú someter al cuerpo y a los pies a esa altura del tacón, que con el tiempo pues va a ir desajustando la columna. Y no por eso decimos que las personas no usen zapatos o que usan zapatos muy bajos, sino que moderen el uso de tacones tan altos. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de la alimentación, de la comida de carne, de tipo de proteínas. Sí, no es malo que lo uses, que la comas. El problema, y es benéfico en ciertos momentos, pero no es benéfico que todos los días, a toda hora, hagas ese tipo de comida. Sí, Aquí claro. puede ser, ok, si llegas a tu trabajo y estás en el escritorio, pues te puedes poner unos zapatos más cómodos, así es. Sí, para poder estar ahí. Pero sobre todo si vas a estar en mucha, en un periodo de mucha actividad, si vas a pasar demasiadas horas de pie, pues es conveniente cambiarse los zapatos. Yo he visto con esto también que, pues desafortunadamente nos acompañan en las grandes ciudades, que es la inseguridad. Hay veces que las personas, las mujeres en especial, ni siquiera pueden correr de una situación, huir de una situación, porque sabes que el tacón de los zapatos no se los permite. O incluso son tan peligrosos también, de tanto riesgo, estas sandalias que no tienen tacón, porque igual también puede resbalarse el pie. Pero en fin, pues cuando sucede un evento desafortunado, nos puede suceder hasta en casa sentados, claro, sin hacer nada.
Entonces podemos ver las razones del dolor de espalda como dos caras de la misma moneda. Desde un punto de vista físico, donde se genera una contractura muscular, alguna vértebra que pinza un nervio o un ligamento lumbar esguinzado. La espalda es como un río por el que circula la energía y la energía tiene que fluir, así es que cuando también por las emociones se llega a estancar en esa zona donde ya no se transmite la información con la misma fluidez, pues entonces empiezan a generarse determinados tipos de dolores y sabes que pasa el tiempo y simplemente nos acostumbramos a convivir con ese dolor. Fíjate que esos dolores son como unos bloqueos energéticos. Ese empinzamiento de que hablas, ese esguince, es un bloqueo energético. Aquí lo dices muy bien al final. La espalda es como un río por el cual circula la energía. Así es. Entonces, cuando en un río pones una roca, se va a desviar ese río. Entonces, entre más bloqueos pongas en ese río, es lo que nos genera esto. Y si yo agarro, por ejemplo, mi masajeador y recorro esa columna vertebral, la estoy corriendo, estoy liberando, estoy permitiendo que esas líneas de fuerza que fluyen en mi espalda, en la espalda del consultante, puedan desbloquearse. Eso es muy interesante con este tipo de material. Y al hablar de esa energía que es como un río, como el agua que debe de fluir, por supuesto que va a haber unos sitios en donde va a haber más abundancia de agua y otros sitios en donde no hay, para ponerlo así con ese ejemplo. Y cuando nosotros pasamos el masajeador, como bien dices, a lo largo de la columna, iniciando desde donde nace el pelo, pues por supuesto que vamos a llevar el equilibrio donde el cuerpo de cada persona lo necesite. Así es que esa energía pues se va regulando y va fluyendo y obviamente va a causar mucho menos estragos. Yo recuerdo atender a una persona que se quejaba mucho de intolerancia con los alimentos y con frecuencia sentía su vientre muy inflamado, tenía muchos problemas intestinales y cuando la revisé le hice el comentario, le digo, me parece que el problema está en la espalda. Le digo, vamos a hacerte la terapia y vamos a ver cómo te vas sintiendo. Y sí, fíjate que ella había tenido un accidente en automóvil que le había dejado unas vértebras que estaban pinzando un nervio y ese nervio causaba la inflamación en los intestinos y eso le causaba desde problemas de circulación hasta los trastornos intestinales como es, no sé, estreñimiento, inflamación. Y ella decía que era intolerante a algunos alimentos y le digo, pues ahí está el problema, ahí está la cuestión y pues con varias sesiones, porque también no podemos pensar que con una sola sesión la persona arregle todos sus problemas. Hubo que darle continuidad. Ese pensamiento de que tengo esto, es por esto, es lo que llamamos en biodescodificación las llaves perdidas. La gente está perdiendo, pero realmente no sabe el origen del padecimiento. Y ese es uno de los beneficios cuando tú haces el testeo del biomagnetismo. Sí, así es. Porque ahí vas a nivel atómico, a nivel celular, le preguntas al inconsciente de la persona, del consultante, dónde está el problema. Y el mismo parte indica la posible relación con el padecimiento, pero a nivel profundo, a nivel orgánico, a nivel energético. Y encontramos simplemente, no sé, desde accidentes hasta golpes, caídas, de los cuales la persona ya ni siquiera se acuerda. Claro. Y aparece ahí, como bien dices, en esta aplicación con biodescodificación, en qué momento sucedió. Y a mí son cosas que luego me sorprenden, porque dice la persona, yo me imagino que era en tal momento, o pensaba que el problema surgió a raíz de tal cuestión, y no es donde la persona se lo imagina o donde cree que tenía ese bloqueo emocional, sino que aparece pues en alguna otra época de su vida, por ejemplo. En bioenergética tenemos herramientas muy interesantes, que es el testeo a través del tiempo. O sea, se le llama en programación neurolingüística línea del tiempo. Entonces, yo pregunto al inconsciente del consultante cuál es el año en que inicia el problema. Entonces, hace su regresión, ya sea a través de la línea del tiempo, como es el PNL,
o lo pregunto por testeo. Por testeo. Y te llega el momento, te dice, a tal edad fue a los 5 años. Entonces ahí la gente dice, a los 5 años, sí, ubícate. Simplemente qué haces a los 5 años, cómo te vestías. O sea, no vas a encontrar de repente. Y de pronto, Sí. haciendo una técnica con Sí. haz de cuenta que te llega la información y dice, y en ese momento le crea claridad, le Así es. crea esa situación que le permite llegar a entender qué le sucede e inconscientemente empieza la resolución. ¿Cuál fue el momento desencadenante? O como bien decimos también, la gota que derramó el vaso. Y la persona lo encuentra con sus propias herramientas. Nosotros no tenemos que ir a buscar nada en su biografía o estarle insistiendo Que que se acuerde, recuerde. no, Ajá. no. Y lo más bonito también de esto es que hemos encontrado que no siempre tiene que ser, no necesariamente tiene que ser algún evento desafortunado. Algunas personas hacen referencia como algunas aplicaciones en las que la persona había olvidado que en un momento determinado, por ejemplo, se sacó la lotería. Fíjate, ¿quién pensaría que eso iba a causarle un dolor de espalda después? Pero se saca la lotería y a partir de ahí empieza a tener problemas con la esposa, problemas con los hijos. Ya no recordaba esa situación porque sucedió hace muchos años y resulta que desde ahí empezó a surgir ese bloqueo emocional porque la persona se sentía responsable respecto al bienestar de la familia. Es ahí donde empieza lo que llamamos biomagnetismo holístico, que aplicamos diferentes técnicas. Por ejemplo, no es solamente que puedas colocar negativo, no es solamente que puedas ofrecerle al consultante que vaya por flores de Bach o un tratamiento emocional, sino que aquí es un tratamiento integral donde aplicamos técnicas de programación neurolingüística, técnicas médicas, técnicas de quiropraxia, o sea, es realmente una, como decía mi maestro Darío, una chulada. Decía el de Chayamichan, una chulada, que es que vas entendiendo de manera profunda y holística o integradora todo el sistema. ¿Qué pasa aquí? Dice, el dolor es como la expresión de un bloqueo en el flujo de energía del ki o ki, dependiendo de qué perspectiva, término, ¿no? así es. El ki no se ha parado del todo, pero no fluye como lo hace normalmente. Averiguar si hay más energía de la que le toca a una zona o por el contrario, si hay una deficiencia o hay poca energía. En medicina tradicional china se dice que, por ejemplo, cuando hay un exceso de energía, hay que dispersarla, entonces aplicas una técnica con acupuntura, pero cuando utilizas campos magnéticos o imanes, utilizamos la polaridad norte. Aquí, por ejemplo, hablamos de norte, el negro, norte, negro negativo, y el rojo es el sur. Hay gente que me ha dicho, de toda Sudamérica, que es al revés. Bueno, esa es otra historia, pero miren, aquí lo importante es que la polaridad norte, ya sea que la pongas en negro o como te ven en el imán en rojo, lo importante es colocar la polaridad norte. La polaridad norte es la que dispersa. Hablamos de una perspectiva del uso común, digamos, el acuerdo internacional de que el norte va en negro y el rojo va en sur. Estamos pensando en esa orden de ideas. Entonces, si hay un exceso, es decir, hay dolor, inflamación, quistes, miomas, etcétera, ponemos negativo. Pero si hay una falta de energía, como dice aquí, el chi o el ki es deficiente, vamos a poner esta polaridad. Así es. Sí, así es. Independientemente de los colores con los que podamos identificar los imanes, porque precisamente por eso hay una norma internacional, pero bueno, cualquiera puede hacer un cambio en este material y en los colores del material, ¿verdad? Y dice que son sus imanes. Pues eso es válido. Okay. Precisamente por eso nosotros los invitamos a que tomen los cursos, porque ahí aprendemos a interpretar o aprendemos a entender el lenguaje de un famoso Juancho. Es decir, que el cuerpo o el sistema muscular de cada persona nos va a indicar simple y sencillamente qué polaridad es la que necesita. Y nosotros, obedientemente, pues solamente ponemos sobre la piel, en contacto con la piel del consultante, pues la polaridad que requiera. Incluso, pues por el mismo efecto que tienen las dos polaridades,
pues podría necesitar un polo negativo o podría necesitar un polo positivo. Eso solamente el cuerpo de la persona nos los va a indicar. Claro, porque yo recuerdo mucho a un amigo mío que también es maestro, que tomó el curso de docentes al principio. Él decía que le llegó una persona con quistes. Dice, por lógica, nos decía él, puse negativos. ¿Y qué crees? El quiste empezó a crecer más en el útero. Empezó a crecer más y no entendía por qué. En un mes creció más, colocando negativos. Entonces, pero él omitió hacer el testeo. Cuando hace el testeo, resulta que es positivo o negativo. Al poner positivo o negativo, el quiste empezó a desaparecer. Y bueno, entonces dice, ya no entiendo. No, sí entiende que no es lo que, como dicen los libros. Así es. Ni como dice Tapia, ni como diga Goy, ni como diga Jiménez. Es como el cuerpo lo requiera. Y eso a veces sí. No es nuestra lógica, sino lo que se necesita. Y es que empezando a entender cualquier padecimiento, cualquier dolor como un proceso, pues habrá, por ejemplo, algún sistema, como puede ser el sistema circulatorio, el sistema nervioso, que puede estar en esa contracción y puede estar resultando doloroso, por ejemplo. Cuando pones un imán y lo pones en esa polaridad, pues a lo mejor esa contractura aumenta, precisamente por eso aumenta el dolor. Entonces a lo mejor lo que necesita es la polaridad contraria para que esa energía se disperse. Por eso nosotros simplemente haciendo un testeo, pues podemos averiguar qué polaridad es la que necesita la persona. Precisamente por eso es algo que nosotros en los cursos insistimos en que se haga, si la persona aprende a hacer muy bien el testeo con todas sus posibilidades, no hay error que pueda cometerse. Y como bien dices también, pues ya no solo es hacer el testeo físico moviendo los pies, sino que ya tenemos diferentes posibilidades. Sabemos que hay más de 9 maneras diferentes de hacer ese testeo. Precisamente por eso los seguiremos invitando a que accedan a los cursos, porque para eso también son los diferentes niveles. Claro, la parte superior de la espalda corresponde a la región del corazón y el centro energético cardíaco. Yo te estaba leyendo en la mañana que con Braden, por ejemplo, y con Lipton, que el corazón es la base, es como la gran batería energética del cuerpo. Y entonces, al tratar esas cervicales, la cervical 1, por ejemplo, la cervical 2, que se conecta con el corazón, es dar esa posibilidad de que ese corazón funcione electromagnéticamente mejor. Así es. ¿Qué piensas de esto, Pati? Sí, así es una zona que tiene no solo implicaciones físicas, sino como estamos viendo también implicaciones emocionales, hacia dónde nos dirigimos, porque la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que tiene una infinidad de posibilidades en cuanto a las ideas y a las creencias que también forman parte de nuestra estilo de vida, de nuestra personalidad. Y cuando ponemos ahí los imanes, no solo van pues a este centro energético, sino que estamos hablando también pues de trastornos como pueden ser originados por un accidente de tránsito cuando se hace golpe en las cervicales. Da el latigazo. Sí, y en la actualidad pues lo vemos también hasta con los niños, con los jóvenes, por las posturas que se mantienen debido al estar viendo el celular, al manejo de la computadora, pero ahora a lo que más podemos referirnos es al uso del celular y pues todo lo que va afectando en cuanto a las posturas. Dice aquí que el dolor puede venir por preocupación, miedo, desesperación frente a la vida, negatividad, dificultad en expresar emociones. Sí, ahí tenemos igual también mucho tema del cual hablar, puesto que ahora vemos llorar a una persona y la tratamos de consolar, pues porque somos sensibles, ¿no? También nos empatizamos con la persona, pero también tenemos que permitir que la persona exprese qué es lo que siente. Y es tan benéfico expresar lo que se siente como también en determinadas ocasiones pues guardar silencio, porque eso es lo que más quizás se requiere o lo que sea más adecuado. Claro. Pero considerando también que no todas las emociones son negativas, porque ya hemos hablado que son procesos adaptativos. Sí. Entonces,
pues nos acompaña desde que el hombre existe en este planeta, pues una sensación de inseguridad y de miedo, pero también no podemos vivir todo el tiempo tomados de la mano de la inseguridad o de la negatividad. Entonces, eso también, como decimos, con el paso del tiempo, pues nos empieza a afectar. Entonces, un mal estado de las cervicales primeras, dice, se acompaña en algunas ocasiones de dolores de cabeza, afecciones en el sistema nervioso, incluso hasta que la persona no pueda dormir bien porque pues no descansa. Y así como estamos hablando ahorita de las cervicales, por ejemplo, para esta zona del cuello, pues en el kit para el tratamiento de la columna, pues viene este imán porque tiene la capacidad y tiene el tamaño suficiente para estar en esa área. Y cuando hablamos de sacro y coxis, que es el que nos sujeta y nos mantiene rectos en la vida, dice, es la parte que quizás provoca más dolores en la mayoría de las personas, porque representa el fundamento de la sexualidad, la realización y el cumplimiento de las necesidades propias. Tiene que ver con la protección, tiene que ver con cubrir las necesidades con la de alimento, la creatividad, claro. Y no esto quiere decir nada más basados en la sexualidad, sino simplemente necesidades primarias. Esenciales. Y la sexualidad, pues, se considera por algunos autores una necesidad primaria. Entonces, el primer chakra es el contacto con el mundo, con mantenerte vivo. Y el segundo chakra, el desarrollo, la creatividad, la creación, ahí donde que deseamos nueva vida, creamos la fuerza para conseguir metas, de ahí sale, ahí viene la vejiga, viene el riñón, etcétera. Y por eso es una zona en donde no solo se guarda mucha información y obviamente muchas emociones, si estamos hablando acerca de estas necesidades básicas, como es cubrir las necesidades propias y en la casa. Claro. Y cubrir pues precisamente también esas necesidades en cuanto a la sexualidad. Así es que tener o no tener puede ser igual también de perjudicial. Y como es una zona muy energética, pues entonces necesitaría este tipo de imán que tiene el tamaño suficiente como para que respondamos a una pregunta que tú nos dices cuando estamos haciendo la técnica, que dices tu pregunta, ¿hasta dónde quieres llegar? Si quieres hacer una aplicación casi superficial a nivel de la piel, pues utilizaremos unos imanes pequeños, pero tiene la suficiente área y la suficiente intensidad como para llegar hasta los huesos sacro y coxis y hacer esa alineación energética, no solo de huesos, sino también del sistema nervioso. Claro. Bien. Tenemos aquí nuestros libros emocionales. Ahí nos lo mostramos, por favor. ¿Qué nos quieres platicar sobre esto? Pues este es un libro que nos ofrece muchísima información y posibilidades para la aplicación de diferentes técnicas. No solo es hacer un testeo emocional y encontrar, por ejemplo, pues las emociones que estén en relación a los padecimientos de la persona y a las zonas energéticas. Ya también en los cursos les enseñamos cómo manejar la siguiente información, que son las afirmaciones con las que esa energía empieza a fluir. Y luego tenemos otro cuadro que es también una columna que es también muy interesante por toda la información con la cual se relaciona, que es precisamente tratar las esencias florales, las flores de Bach, para que nosotros le podamos dar a nuestro consultante, como bien dices, una solución holística, no solo en cuanto a lo físico, sino también a lo emocional, haciendo uso de diferentes técnicas. Y aquí igual también podríamos haber incluido hasta música en relación a los chakras, en relación a las flores de Bach y en relación, por ejemplo, a las emociones que aquí se están registrando. Así es que, pues aquí tenemos una gran información. Es un listado que contiene 200 pares emocionales y pues que requieren que nosotros les expliquemos cómo utilizar este libro, del cual pues el instituto seguimos empleando y del cual pues estamos ahí siendo autores los dos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este video. De verdad, Pati, excelente, Muchísimas me gustó gracias. mucho. Vamos a decirles nuestro WhatsApp,
es 56 11 87 30 88. Repito, 56 11 87 30 88 va a aparecer aquí junto. Y además, nuestra página es www.cebion.com. Ahí te van a saber fechas, pueden ver cursos, lugares donde vamos a estar. Y les agradezco mucho su atención. Pati, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por esta excelente conferencia. Gracias a todos ustedes, amigos, por su compañía y nos veremos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.